Ahora nosotros vamos a compartir con ustedes la parte que nos sabemos de memoria, la historia, donde nosotros decimos que somos la esperanza para muchos. Tenemos, no sé si se diga así en México, tenemos buena espalda. ¿Se dice acá? No, le damos buena suerte a los que son nuestros hosts, así, porque normalmente cambian de pin. Buena vibra. Pero di por qué. Y eso es porque cuando nos conocen a nosotros dicen, si Andrés y Lorena son diamantes ejecutivos, cualquiera puede ser, yo puedo llegar a lo que sea. Cuando nosotros, les vamos a contar un poquito de nuestra historia. Yo comienzo el negocio solo, son los bellos recuerdos de mi infancia. Hay dos bellos recuerdos. Yo vivo en el interior de Colombia, en Bogotá. A 16 horas queda el mar. Ustedes tienen la bendición de tenerlo aquí cerquitica. Hay mucha gente de Bogotá, del interior, que se muere y jamás conoce el mar. Entonces acá hay dos bellos recuerdos. Yo nací en una familia donde mi papá tenía un muy buen empleo en Colombia y ellos tuvieron 5 hijos seguidos. Luis Jorge, Mauricio, Pilar, Julián, Ricardo, viajaban por toda Colombia y de pronto, como sucede en muchos empleos, a mi papá lo despiden, caen en crisis económica, se regresan a vivir a Bogotá, pasan 7 años y a los 7 años ya de crisis aparezco yo. Mi mamá le dice a mi papá, vamos a tener otro hijo, pues no lo estaban esperando, yo digo que estaban esperando una niña. Era lo lógico, ¿no? Había 4 hombres, una mujer. ¿Qué esperaban? Niña, yo a eso le atribuyo que me gusta comprar bolsos, zapatos, cocino, me encanta la cocina. No le he podido coger el amor a los carros. Me especialicé en belleza, ¿se acuerdan? Cuando me casé con Lorena todo el mundo dijo, no era lo que pensábamos. Y durante muchos años en nuestra infancia hubo escasez de dinero. Nunca fuimos pobres, porque pobreza es una forma de pensar y es para toda la vida, si no lo cambias. No tener dinero es algo temporal. Si te mantienes soñando. Y mis papás siempre fueron soñadores. Siempre fueron soñadores y siempre nos vendían un mundo mejor, aunque no había recursos económicos. Todos mis hermanos les tocó irse a estudiar a colegio público. A mí mis hermanos me pagaron colegio privado, un hermano me pagó colegio privado. Y estos son los 2 bonitos recuerdos de la infancia, porque cuando tú no tienes dinero en Bogotá, no vas nunca al mar. Y esa fue la primera y única vez en mi infancia que fui al mar. Es el primer recuerdo, el de allá. El otro recuerdo es el pelo. ¿Sí lo ven? Al mar he vuelto. El pelo, espero que ahorita con el nuevo producto de Aristri se mejoren las cosas. Ya comenzamos. De Satinic. Yo creo que Dios nos dota a nosotros de dones y talentos y desde que yo era pequeñito considero que tuve talentos para 2 cosas. Uno para las matemáticas y otro para los deportes. Desde pequeñito empecé a practicar matemáticas, representé a mi colegio en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas siempre. Y desde los 5 años empecé a jugar voleibol. Jugué voleibol desde que tengo uso de razón. Empecé a jugar en la selección menores de Bogotá. Luego pasé a la infantil, luego a la menores. Y estando en el colegio, ahí está, eso era el equipo, el del pelo largo, el de harto pelo. El de allá es cuando me están dando la mención de honor en el colegio por matemáticas y el otro soy el de acá, el del centro, abajo. Y cuando ya estaba terminando el bachillerato, quedaban 25 personas, estábamos en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas y quedábamos 25 de todo Colombia. Siempre fui el mejor del colegio, ya estábamos entre los 25 mejores del país.
Y había un examen donde se definía quiénes iban a ir, 6 iban para los mundiales en Suecia y 6 para los iberoamericanos en España. Y el día del examen, yo decido no ir, porque me voy a jugar un partido de voleibol. Y nunca supe si yo pude haber representado a mi colegio en Europa, a mi país en Europa. Porque yo dije, ya fui el mejor en matemáticas del colegio, siempre. Ya estuve entre los mejores del país y lo dejé así. Y cuando jugaba voleibol, cuando iba a pasar a la juvenil, cambiamos de entrenador y el entrenador nos formó a todos y nos dijo a 3, a los más bajitos, ustedes vengan para acá. Y nos dijo, ustedes no pueden volver. Y yo le dije, ¿por qué? Si usted no me ha visto jugar, yo soy muy bueno. Me dice, pero muy bajito. Y me queda más fácil enseñarle a jugar a un alto que hacerlo crecer a usted. Así que no vuelva. Y yo dije, igual ya fui el capitán de la selección del colegio durante todos los años, ya estuve en la menores, ya estuve en la infantil y dejé todo eso a medias. ¿Por qué yo les cuento esto y qué tiene que ver con el negocio? Con el tiempo después yo me di cuenta que todo lo dejaba a medias. Y cuando uno deja las cosas a medias, ¿cómo se llama? Mediocre. Yo era conformista total. Salgo del colegio, empiezo a estudiar educación física y como mediocre, lo dejo a medias, me retiro. Y luego entro a estudiar administración financiera. Y estando estudiando administración financiera, llega Carlos Eduardo y mi hermano Mauricio a contarnos el negocio de Amway a varios amigos. Dentro de esos estaba Alejandro Hillera y un amigo que se llama Germán. Y cuando me cuentan eso, mi hermano estaba quebrado, Carlos Eduardo quebrado. Yo ya había montado, como yo les dije, me gusta la cocina, yo había montado una empresa de comidas para eventos desde muy joven, que me empezó a ir bien. Y cuando los veo a ellos, yo digo, no, a estos los embalaron porque ya nos habían embalado antes. Y yo los vi a ellos y dije, no, pobrecitos, o sea, están tan mal que les tocó hacer el negocio de Amway, yo ya tengo mi empresa. Y en cambio Alejo sí se empezó a emocionar. Alejo de los del barrio era como el más fiestero, el más rumbero. No pudo con la universidad, yo fui nerd. Y yo los dejé que ellos hicieran su negocio. Y con Germán, mi amigo, decidimos no hacer el negocio de Amway. Pero lo único que nos gustó de todo lo que nos contaron ellos era que había un programa educativo que funcionaba. Y entonces, en esa época había cassettes, era el año 96. Y nosotros poníamos mitad y mitad para el cassette de la semana. Y nos íbamos escuchando en el carro, en mi carro. Pues no era carro, era carrito. Porque a uno le iba bien, pues teníamos solo 7 empleados, pero pues no daba para un buen estilo de vida. Entonces cuando uno no tiene un buen estilo de vida, tiene carrito, ¿cierto? Casita, viajecitos. Me conformaba con el viaje allá se llama Melgar y Girardot, donde viajamos los bogotanos, que es el sitio caliente más barato, cerquita. Pero estábamos bien porque así estaba toda la gente de mi alrededor. Y estando eso con Germán siempre decíamos, venga, Germán me decía, Andrés, nosotros nunca vamos a hacer el negocio de Amway, pero esto nos va a servir para algo. En el año 99 Germán decide irse a vivir a España. Y allá se sigue educando. Y yo sigo con mi negocio de comidas. Hasta que llega algo un año que es el 2001, que yo le llamo el año de los mensajes. Yo me creía más inteligente que todo el mundo. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía un ego? Y entonces yo dije, yo no sé, yo no voy a hacer el negocio de Amway, pero en Bogotá, en Colombia, las convenciones se hacían todas en Bogotá. Eran de 2 días. Sábado y domingo. La gente venía de otras ciudades. Mi hermano ya era líder, ya era Esmeralda, y tenía amigos por todo Colombia. Y entonces yo tenía empresa de comidas para eventos. Entonces yo, que es bien inteligente, le decía a mi hermano, yo le voy a surtir la comida a todos los que vienen. Y entonces yo vendía como 500 almuerzos cada convención. Y yo siempre afuera repartiendo almuerzos, repartiendo cenas.
Y yo veía a todas esas personas que salían felices de la convención y yo decía, pobrecitos, ellos vienen acá, gastan plata, salen motivados y el único que gana plata de la convención soy yo. Muy inteligente, ¿verdad? 5 años haciendo eso. Hasta una convención que yo vi que el ambiente era diferente. Y cuando yo veo qué está pasando, y entonces digo, y yo estaba súper desconectado, y me dicen, es que van a reconocer el primer diamante de Colombia. Y yo, ¿quién es? Me dicen Alejandro Higuera. Y yo, ¿Alejo calificó diamante? A mí me comentaron el plan el mismo día, en el mismo sitio. Eso fue el sábado. Yo compré el boleto para verlo con mis propios ojos el domingo. Y era en un coliseo y yo estaba allá atrás, arriba en la gradería. Y recuerdo como si fuera ayer cuando llega su diamante y dice, ayúdenme a reconocer, primer diamante de Colombia, Alejandro Higuera. Y se volvió loco todo ese coliseo aplaudiendo, menos yo. Yo con los brazos cruzados y decía, y yo que me creía tan inteligente, y estoy afuera repartiendo comida, mientras Alejo acaba de comprar su libertad. Esa fue una señal, un mensaje que Dios me mandó. Otro mensaje fue que mi hermano me dijo, Andrés, tomé la determinación de ser diamante y yo quiero que seas tú una de las líneas. Y yo había escuchado audios, quería mucho a mi hermano y yo dije, le vamos a hacer. 31 de enero del 2001. Arrancamos a hacer el negocio, como ya tenía audios, 4 meses calificamos plata, empezamos a trabajar, nos ganamos nuestro primer viaje. El primer viaje fue Madrid-España. Y cuando ganamos ese viaje de Madrid a España, pues yo voy a visitar a mi amigo Germán. Y cuando estamos allá, nos encontramos con Germán después de mucho tiempo. Y Germán, a diferencia de la mayoría de gente que se fue de Colombia para España, Germán había hecho mucho dinero. Bastante dinero. A los 30 años había hecho su primer $1.000.000. Y Germán me dice, Andrés, hoy está usted acá en su primer viaje de liderazgo. Y yo estoy viviendo como no vive la mayoría de inmigrantes acá. ¿Y usted sabe a qué se debe eso? ¿Se acuerda cuando íbamos en su carro escuchando los audios de Amway y decíamos que alguna vez esto nos iba a servir para algo? Mire cómo nuestra vida ha cambiado y cómo está de diferente al resto de nuestros amigos. La semana pasada nos reuníamos con Germán y comparamos nuestra vida con el de todos los amigos con los que jugábamos fútbol de jóvenes. Y cómo tomaron rumbos diferentes. Ellos escuchaban noticias, nosotros escuchábamos audios. Por eso tú tienes que valorar cada vez que estás en un evento o cada vez que escuchas un audio. Y yo vengo de una familia, como les dije, donde mi mamá era soñadora. Mi mamá es una persona, a ver, les cuento de mi mamá. Mi mamá es abogada, se pensionó de rectora de colegio, estudió mecánica de aviación y pintora, pero sin un peso. Y entonces cuando nosotros estábamos en época de crisis le decíamos a mi mamá, mami, ¿cuál es tu sueño? Y mi mamá siempre nos decía, mi sueño es estar al lado de la Torre Eiffel, tomándome una copa de vino y escuchando una serenata. Y nosotros decíamos, lindo el sueño de mi mamita, ¿sí o no? Pero ¿con qué plata? Pero cuando nosotros hicimos el trabajo bien hecho, nos ganamos ese viaje a Madrid y nos llevamos a mi mami. Y ya habiendo cruzado el charco, ¿qué dice uno? Vámonos para París. Y aquí es cuando vemos cumplir el sueño de mi mamá. Estamos llegamos a París y cuando estamos en París le preguntamos a mi mamá, mami, ¿qué quieres conocer? Y ella me dice, desde que yo era muy pequeñita mi mamá me hablaba de la Catedral del Sagrado Corazón, vamos para allá. Y empezamos a subir las escalinatas del Sagrado Corazón y los que han ido allá saben que queda en una parte alta. Y suben mucha gente esas escaleras. Y cuando llegamos allá, en el último descanso volteamos a ver y a la mano derecha vimos la Torre Eiffel. Pero en ese momento, en medio de esa romería de gente, un violinista toma a mi mamá del brazo
y le dice, señora, ¿quiere una serenata? Bueno, yo vengo de Cali, en Colombia, una ciudad donde la gente es muy alegre, y yo pongo esta foto que es mi último recuerdo. Yo vengo de una familia de clase baja, donde con la familia de Andrés nunca fueron pobres, mi mamá siempre fue una soñadora, y mi papá también. Ahí está la foto de mi papá. En los años 80 había una crisis en Colombia, y teníamos una crisis financiera, y mi papá decide irse a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor oportunidad para mi hermano y para mí. Y con muchas promesas, ahora que yo soy madre, yo digo, ¿cuánto le prometemos a nuestros hijos? Yo me acuerdo que yo era así de niña y mi papá nos prometió que alguna vez él iba a volver, que se iba a ir allá para buscar un mejor futuro. Pasó el tiempo y nunca volvió, y por eso pongo esa foto ahí. Y te lo cuento porque muchas veces allá afuera la gente no tiene oportunidades. Y tal vez tú tienes sueños, estás en situaciones y tú dices, ¿pero qué hago? Y Dios te puso este negocio en el camino. En esa época, mi papá le tocó irse a buscar un mejor futuro, supuestamente para darnos una mejor vida a mi hermano y a mí, y no pasó así. Mi mami se queda muy joven con mi hermano y conmigo, decidimos irnos a Bogotá, y mi mamá siempre nos enseñó a mi hermano y a mí a trabajar. Desde muy pequeños empezamos a ayudarle a ella en las farmacias, y yo vengo de la familia de mi mamá, donde nunca nadie había estudiado, y el sueño de mi mami era que yo fuera a la universidad, y nos empezó a ir muy bien en las farmacias, empezamos a tener un estilo de vida, algo de dinero, pero empezamos a ser locos con el dinero. Mi mamá siempre le ha gustado la buena vida, pero resulta que en el año 91, una ley que sacó el gobierno cambió la historia de mi familia. Y yo te cuento esto porque muchas veces hay gente que está sentada y escucha y dice, pero yo no tengo una historia de pobreza, yo estoy bien, yo tengo mi negocio tradicional, me va bien. Y qué bueno que te vaya bien. Pero como dice Cecilia Fernando Palacio, la vida cambia de la noche a la mañana. No te estoy deseando nada malo, pero te estoy diciendo que tenemos que estar preparados, porque la vida cambia, la economía cambia, y para esta época caímos en una crisis financiera terrible. Lo perdimos todo, mi mamá quedó súper endeudada, y yo ya estaba terminando el bachillerato para ir a la universidad. Y como todo en la vida, tuve dos opciones: o matar el sueño de ir a la universidad y ser profesional, o decidir trabajar en el día y estudiar en la noche. Pero era tan fuerte ese sueño que mi mami me había sembrado que opté por trabajar y estudiar en la noche. Y así empezó mi vida. Cuando en séptimo semestre de la universidad, yo trabajaba en una universidad y había hecho una escala dentro de la universidad. Me estaba yendo bien laboralmente. Y conozco esta oportunidad. Y yo siempre le digo a la gente, yo no conozco el negocio de Amway porque estaba buscando. Ni siquiera estuvo en la lista de nadie. Simplemente fue una fiesta y estaba Andrés Lara y me enamoré. Yo lo vi, yo dije, este es mi marido. Nunca en mi vida he tenido más enfoque que ese día como lo decidí. Porque yo lo vi y me enamoré, ¿sí o no, amor? Y me enamoré. Yo dije, este es. Pero así fue amor a primera vista. Y claro, empecé a conocer a Andrés, a preguntarle lo que hacía y no entendía, como tal vez tú estás hoy aquí y no entiendes muchas cosas. Tú dices, sí, bueno, ese negocio, y yo tenía mi trabajo y Andrés ya era platino en el negocio, y yo decía, pero este man, ¿qué hace? Si tiene un buen estilo de vida, se levanta tarde, tiene buen carro, tiene apartamento, y yo trabajo de 8 a 5 y no tengo nada de eso. Y poco a poco fui entendiendo todo el potencial del negocio. Mi mamá se devolvió a Cali, y en un diciembre yo me fui a visitarla y tuve la oportunidad de conocer a mi cuñado, que en ese tiempo era diamante. Cuando yo conocí a Mauricio Lara, me enamoré más del negocio, y te voy a decir por qué. Porque desde niña yo soñaba con un estilo de vida así. Yo soñaba con ser próspera, yo soñaba con tener una casa grande, tener comodidades.
pero la vida había cambiado y me había metido en la rutina de trabajar y sobrevivir. Cuando yo conozco este estilo de vida, yo dije, lo que me toque hacer, yo voy a hacer ese negocio. Y yo empecé a trabajar paralelo, era una de las organizaciones de Andrés, y empecé a construir mi negocio. Empecé a dar los planes y yo decía, pero yo a quién le voy a decir si yo soy la más tímida, la más antipática, no me gustaba hablarle a la gente. Pero era tan fuerte ese sueño y yo decía, con este negocio yo le puedo dar a mi mami lo que no le había podido dar. Y yo siempre me he considerado buena hija. De hecho, todas las deudas que adquirí cuando joven era por darle lo mejor a ella, por ayudarla también a salir de esa crisis financiera. Y cuando yo encontré este negocio, yo dije, este es el vehículo que va a poder permitirme devolverle tanto que mi mamá hizo por mi hermano y por mí. Y así empezamos a trabajar, esta es mi familia. Mi mami, muchas veces tenemos situaciones y decimos, ¿y por qué pasa esto en la vida? Mi papá se fue, nunca volvió, pero Dios es lindo y Dios es grande. Y yo entendí que mi mamá se merecía un mejor hombre y la vida la recompensó. Hoy en día tiene un excelente esposo y con él tenemos 2 nuevos hermanos. Y eso fue cuando yo estaba en mi vida promedio, trabajando en una oficina, sin sueños, sin un futuro muy próspero. Pero cuando yo conocí este negocio, yo me enamoré de esa promesa, de ese estilo de vida que no significaba solo dinero. Y empezamos a poner el trabajo y nos empezamos a ganar los viajes. Yo recuerdo cuando mi papá se fue a los Estados Unidos y yo decía, qué rico voy a viajar. Cuando mi papá se fue, yo era muy niña, como vieron en la foto. Y cuando él se fue, él se arrodilló y me hizo una promesa, que me iba a llevar a Disney. Y ¿sabes qué? Yo fui creciendo, y él nunca me cumplió ese sueño. Pero cuando tú tienes un sueño y haces lo necesario, alguna vez se te va a cumplir ese sueño. Y entonces yo entendí que con este negocio yo podía cumplirle ese sueño a mi mamá. Porque mi mamá duró frustrada muchos años, porque él nunca volvió. Y yo siempre, de niña, con la ilusión de algún día ver a mi papá e ir a Disney. Nos empezamos a ganar esos viajes. Y en Colombia no pasaban muchas cosas con el negocio. Pero hubo un año que con Andrés, que fue en el 2007, empezamos a tomar conciencia de qué estábamos haciendo y que no podíamos permitirnos más jugar con el negocio. Y entonces fue ese año que empezamos a hacer grandes cambios en nuestra vida, que empezamos a ver el negocio como una profesión. Fue cuando empezamos a profesionalizarnos y a decir, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo correctamente. No vamos a jugar, no importa que no esté pasando nada, no importa que la gente nos esté calificando. Solo basta que tú y yo tengamos la visión y vamos a hacer que las cosas pasen. Salió una especialización en Michigan y dijimos, si nos toca ir a Michigan, vámonos. Y nos fuimos. Nos especializamos en belleza, llegamos con una pasión por la corporación, porque no tienes que ir hasta Michigan. Porque en ese tiempo, en el 2007, no había todo el acceso que hay hoy en día en Internet. Pero teníamos tanta ansia de éxito que nosotros llegamos a hacer lo que teníamos que hacer. Nosotros pasamos ese año de platino, hicimos zafiro y zafiro fundador. Y este fue el viaje, nos llevamos a mi mamá, estuvimos en Disney, mi mamá quería conocer Nueva York y poderla llevar. Porque lo que dice Andrés, yo no sé qué signifique para ti tu mamá. Para mí lo es todo, y mientras que yo esté en esta tierra, a ella nunca le va a faltar nada. Pero ¿sabes por qué? Porque yo fui valiente y entendí que con esta bendición y con este vehículo económico, todo lo que ella necesite, yo se lo voy a dar. Pero la pregunta que yo quiero hacerte esta noche es, ¿qué estás haciendo tú por los seres queridos? ¿Alguna vez una host nos recibió en un país y me decía, es que yo no tengo sueño? Y cuando ella escuchó mi historia, me contó, ¿sabes qué? Hoy encontré mi sueño. Mi papá tiene 70 años y sigue trabajando. Y yo te quiero decir algo, si tus viejos aún tienen que trabajar, si tus viejos aún no tienen una casa digna, si tus viejos aún quieren hacer algo diferente, tienes la mejor oportunidad para que también le hagas realidad los sueños a ellos. Y así fue.
Pasaba el tiempo, empezamos a construir las metas, a trabajar, a dar plan, a hacer lo que tenemos que hacer en el negocio para obtener esta vida. Pero ¿sabes qué? Cada vez que tú estás ahí, cada vez que tú vienes a una convención, cada vez que tú vienes a un seminario, cada vez que tú entrenas tu mente, algo va pasando en ti. Y yo entendí que en este negocio había que gozarse los procesos. Pero yo entendí que la vida era para ser feliz. Y mi corazón empezó a cambiar. Yo tenía mucho resentimiento con mi papá, pero yo un día entendí que Dios me dio la bendición de hacer este negocio. De entrar a un programa educativo que no solamente me iba a cambiar el chip para tener mucho más dinero, sino que me iba a convertir en una mejor persona. Y que cuando tú te conviertes en una mejor persona, tienes que sacar los odios de tu corazón. Y yo tuve la bendición de reencontrar a mi papá. Y yo te cuento esto porque en el negocio de Amway hay mucho dinero, pero tú tienes que encontrar una razón más grande que el dinero para enamorarte de esto, para apasionarte de esto. Y esta fue una de mis razones. Yo no entré al negocio por esto, pero encontré esta razón tan fuerte dentro del negocio. Poder ver a mi papá y reencontrarme con él. Nosotros llegamos con esa creencia que hablaba Andrés en la primera parte, esa creencia de decir que si nosotros sí éramos posible cumplir metas, que sí podíamos hacerlo, que así como él y yo éramos, nosotros podríamos empezar a lograr las grandes calificaciones. Y en este negocio, el ejemplo es lo más importante. La gente ve lo que tú haces. La gente va a copiar lo que tú haces. Si tú das el plan, tu grupo va a dar el plan. Si tú estás ganando dinero, la gente va a ganar dinero. Y empezamos a duplicarnos, empezamos a profesionalizarnos en el negocio. Y cambiamos el ritmo de saber que no pasaba nada. La gente que llevaba tiempos estando con nosotros, fieles a nosotros, empezó a ver ese cambio en nosotros. Esa pasión y esa visión que teníamos, y la gente nuestra empezó a tener resultados. Qué lindo sería que si ya has firmado al menos a una persona, esa persona empieza a tener resultados. ¿Cómo te sentirías cuando empieza esa gente a calificar plata, a calificar platino y a cambiar su estilo de vida? Y nosotros entendimos que este negocio se tenía que correr por metas y que cada vez las metas tenían que ser mucho más grandes. Y nos pusimos la meta de Zafiro. Pero lo más lindo de esta foto, ellos son los papás de Andrés, es ver la cara de orgullo de estos viejos cuando nos estaban reconociendo, y ahí cómo les brillaban los ojos de orgullo. Imagínate el día que estén tus hijos, tus padres, los seres que te aman, viéndote reconocido. ¿Cómo te van a ver en agosto? Esas personas que te aman y están confiando en ti, están confiando y pidiéndole a Dios que este sea tu año. Nosotros entendimos que teníamos que seguir el siguiente año corriendo por metas. Yo aún trabajaba, pero el precio de mi libertad era en Esmeralda, yo la compraba. Y ese fue un sueño grandísimo durante ese año. Y yo quiero decirte hoy, ¿cuál es el fin de tu libertad? Si aún tienes un empleo y lo quieres dejar, ¿cuál es el pin con que lo podrías dejar? Para mí fue Esmeralda. Y fue un año de enfoque, fue un año de trabajo, un año donde las cosas no fueron fáciles. Pero fue un año donde no perdimos de vista a dónde queríamos llegar. Y era que Lorena comprara su libertad. Y lo logramos. ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero sí valió la pena tener todos los días que salir de trabajar de 8 a 5, ir a dar los planes que fuera necesario. Porque va a valer la pena todo el esfuerzo que tú hagas durante ese año. Y te van a reconocer. ¿Y sabes qué? Cuando tú llevas tiempo en este negocio, no simplemente no tienes resultados porque no trabajes. Yo he visto gente que trabaja y trabaja y a veces la pita no le alcanza para cumplir sus metas. Pero también he visto mucha gente que lo que le falta en este negocio es fe. Y para mí fe es lo que uno no puede ver. Lo que Andrés hablaba hoy de la fe y el miedo. Y yo te cuento eso tan personal de mi historia porque durante muchos años con Andrés queríamos tener hijos. Y yo no podía quedar embarazada porque los médicos decían que no podía por unos problemas míos. Pero yo nunca había perdido la fe. Con Andrés nos habíamos ido a vivir y nunca nos habíamos casado. Y nosotros somos muy creyentes. Y yo le dije a Andrés, hagamos un pacto. Y hicimos un pacto de fe. Nos casamos
Y por eso yo te pido que si tú tienes un sueño y si tú crees en un Dios, tú le pidas a Él y empieces a trabajar como nunca. Porque cuando tú tienes fe y pones el trabajo, Dios te va a poner el resultado, porque así funciona, muchachos. Nosotros nos casamos, yo me acuerdo como si fuera ayer, que yo hice el brindis. Yo le dije, Dios, yo me caso y tú me bendices con un hijo. Y pin concedido. Porque todo lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú piensas, así va a ser. Por eso, ojo con lo que estés pensando. ¿Cómo está tu fe con respecto a este negocio? Nos fuimos de luna de miel y ¿sabes qué? El que no quiere un huevito, se le dan 2. ¿Sí o no? Cuando no se podía, cuando la fe de muchos de pronto no daba, Dios me demostró que Él era un Dios fiel. Y que cuando uno tiene fe, uno le van a cumplir las cosas. Quedé embarazada en mi luna de miel de mi hijo Felipe y al casi año quedé embarazada de mi hijo David. Pero yo te cuento esto porque no sé quiénes son aquí papás, y los que no, algún día de pronto está dentro de sus sueños ser padres. Y cuando yo iba a las reuniones y yo no era mamá, yo no entendía y no hacía conexión emocional cuando hablaban de los hijos porque no los tenía. Pero yo entendí algo, que si Dios me dio la bendición de tener hijos, también me dio la responsabilidad de hacer que esos hijos míos cambiaran su futuro. Y que yo había conocido el negocio de Amway y que teníamos que hacernos diamante para realmente cambiarle la vida a estos niños. Y yo califiqué diamante con un niño de 1 año y con un niño que fue prematuro, con oxígeno, en unas condiciones que no eran las mejores. Porque bien lo dijo Paula ahorita, nunca nada va a estar alineado para que tú te hagas diamante. Siempre vamos a tener obstáculos, pero para mí era más grande el sueño de darle una mejor vida a esos niños que los miedos y los obstáculos que teníamos que enfrentar. Y salimos con Andrés ese año determinados a que íbamos a ser diamantes, a que la excusa no era que teníamos 2 bebés, a que la razón era que necesitábamos más tiempo de calidad con ellos y que teníamos que mostrarle a un país, que tenía yo que mostrarle a las mujeres de qué estamos hechas. Porque somos guerreras, ¿sí o no? Porque nada nos queda grande y que tenemos que decirle a todo el mundo que somos unas emprendedoras y que cuando uno tiene un sueño y cuando los hijos realmente son los sueños, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Y sabes qué? Valió la pena. Yo no sé cuántos de ustedes, señores, tienen la bendición de desayunar todos los días con sus hijos, de bañarlos, de llevarlos al colegio. Yo te quiero decir algo. Si tú tienes hijos, si te mueve eso, este negocio te va a dar eso. Qué rico que tú puedas compartir tiempo de calidad con tu pareja. ¿Sabes? En Colombia la gente no tiene tiempo para compartir con su pareja, porque llegan cansados, estresados de su vida laboral. En este negocio vas a tener miles de lunas de miel. Vas a tener situaciones, pues claro, somos seres humanos. Pero vas a tener una vida llena de abundancia y de felicidad. Y los problemas no van a ser por dinero, van a ser por bobadas. Pero qué rico que tú empieces a resolver ese tipo de cosas. Qué rico que la vida se te pase siendo feliz. Cuando yo conocí este negocio, mi familia no soñaba. Estábamos en una vida promedio, donde si teníamos carro era bien, pues yo nunca tuve, donde no pasaba nada, como tal vez es tu estilo. Cuando uno conoce este negocio, lo más lindo es que uno vuelve a recobrar esos sueños, esa esperanza de que sí es posible. Una de las mayores bendiciones que yo he tenido en este negocio es poder hacer soñar a mi familia, es poderle mostrar a mis hermanos con el ejemplo que simplemente hay que aprovechar las oportunidades y que todo se puede cambiar, que no nacimos en las mejores condiciones, pero que teníamos un negocio que nos iba a llevar más allá de lo que queríamos. Pero entendimos algo, muchachos. Este negocio y la filosofía de este negocio no es que tú ganes, no es que tú brilles, no es que tú seas diamante. Lo lindo y la filosofía de este negocio es cuántos van a llegar acompañados en ese éxito contigo. Y nosotros entendimos que este negocio nos iba a hacer más grande cuando nos enamoráramos de los sueños de nuestra gente. Y nosotros empezamos a trabajar arduamente por los sueños de nuestra gente. Nos sentábamos con la gente y le decíamos, ¿tú qué quieres?
tengo deudas. Ustedes van a tener a Nelson y a Elsie en la siguiente convención. Cuando nosotros los conocimos, tenían una deuda muy grande, pero ¿sabes qué hicimos? La relación. Y Andrés se sentó y le decía, ¿qué quieres? Y empezamos a trabajar. Les enseñamos a construir el negocio. Y ellos hicieron su trabajo. Pero ¿sabes cuál es la recompensa más linda? Verlos ahorita, ustedes van a conocer la historia de cómo ellos empezaron a cambiar su vida. Porque entendimos que en equipo éramos más grandes. Que si cada vez nos comprometíamos con más sueños, las cosas iban a ser más grandes. Y entonces la gente empezó a escuchar allá afuera que Amway estaba haciendo que la gente resolviera sus problemas. Que en Amway se ganaba dinero. Que en Amway la gente fuera exitosa. En Colombia las cosas no están pasando por casualidad. Están pasando porque mucha gente está mostrando que esto sí es posible. Mucha gente se ha puesto la camiseta por un mejor país. Ustedes pueden creer que esto fue en Punta Cana hace unos cuantos años. Y de esa foto, la mayoría son diamantes ya. Menos de 7 años y son diamantes. Pero ¿sabes por qué? Porque lo que está hoy en este salón y lo que nosotros tuvimos en ese momento era la atmósfera adecuada. Lo que está hoy aquí pasando, muchachos, y lo que yo siento desde mi corazón es que hay una atmósfera para que todo lo que llegue explote. Y las explosiones son las calificaciones que van a haber de plata, platino, esmeralda y diamante. Porque todo está por hacer acá, muchachos. Y seguimos trabajando. Llegó el crucero, ¿con cuánto nos vamos a ir? Toronto, y empezamos así a viajar. Yo me acuerdo cuando yo iba a las primeras convenciones y contaban los diamantes sus historias y yo decía, no, pues es que son diamantes, pues cómo no van a viajar así, pues son diamantes, porque muchas veces uno duda cuando está ahí sentado, yo te entiendo, y uno dice, no, pero es que cómo ando voy a hablar así, ¿sí o no? Y uno empieza a preguntarse, a decir, pero ¿será que sí, será que no? Pero yo te muestro todas estas fotos, todas estas recompensas que hemos tenido. No para que tú veas, Andrés y Lorena, cuánto han viajado. Yo te muestro estas fotos para decirte que es realidad. Para decirte que sí se puede. Que todos esos sueños que tú tienes, de algún día de pronto esquiar, de algún día ir al Vaticano, de estar en Chile. Yo siempre me creí una princesa. Nunca mi papá me llevó a Disney, pero mi marido me hizo diamante y nos hicieron todo el reconocimiento en un castillo, porque los sueños se hacen realidad. Esto fue en Praga, en República Checa, esto fue en París, esto fue en ese viaje a Dubái espectacular, y viajes, y te podría seguir hablando de muchísimos viajes. Pero quiero cerrar con esto. Durante nuestra trayectoria en el negocio, hemos decidido ser ejemplo para la gente. Hemos decidido no solamente decirle a la gente que se puede, sino con el ejemplo arrastrar a la gente. Y durante muchos años, en nuestro corazón, se han empezado a despertar más sueños. Nosotros con Andrés cada año fiscal y cada año que empezamos calendario, empezamos a decir qué queremos de este año. Y como tal vez tú haces promesas, tienes sueños, pero hay cosas que te mueven y no necesariamente son las cosas materiales. El carro, la casa, te podríamos mostrar todas esas cosas. Pero imagínate que cuando yo fui a Estados Unidos a reencontrar a mi papá, esa vez fue muy duro, porque yo tenía mucho rencor en mi corazón. Y yo sentía que ese ciclo en mi vida yo no lo había acabado. Y entonces, eso fue hace unos 2 años, y yo le dije a Andrés, tengo un sueño. Mi papá abrió Facebook. Y mi papá me decía, pero ¿usted qué es lo que hace? ¿Y usted por qué viaja tanto? ¿Y usted por qué dice? Yo no, papi, es que Amway, la industria, el network marketing, y si no me... O sea, mi papá fue una persona que emigró y nunca se superó allá. Nunca, nunca. Entonces, yo le digo a Andrés, mi amor, imagínate que alguna vez nos inviten a Dallas a dar una convención o un seminario. Y qué lindo sería tener a mi papá ahí al frente y que mi papá se sienta orgullosa de lo que yo soy, de lo que es su hija. Y pasó así, ese fue un sueño. Pero es tan impresionante, muchachos, el poder de los sueños. Es tan mágico los sueños, que 4 meses después abro mi correo electrónico y un diamante dice,
Andrés y Lorena. Un amigo de Dallas me ha pedido que le recomiende unos oradores y pensé en ustedes. Miren, yo lloraba, yo decía, pero ¿por qué nosotros, si él es diamante en Estados Unidos, doble diamante en Colombia, conoce muchos diamantes, porque pensó en Andrés y Lorena? Pero por lo que yo te digo, cuando tú pones un sueño en el corazón y haces lo necesario, Dios y la vida confabulan para que eso se haga realidad. Pero lo lindo de esta historia, y por lo que ha valido la pena caerme y levantarme una vez en este negocio, es por esto. ¿Ustedes se acuerdan de ese niño en la primera foto que estaba en los brazos? Mi hermano nunca conoció a su papá. Se fue cuando era muy niño. 3 días antes a mi hermano le daban la visa. La había sacado por cosas de la vida, la había sacado. Y un día estábamos almorzando y me dice, Lore, me gustaría tanto conocer a mi papá. Y yo le dije, Jaime, pide permiso porque él trabajaba. Y nos vamos a ver a mi papá. Lo vas a conocer. ¿Y sabes qué? Ese día entendí por qué Dios me mostró este negocio. Ese día entendí por qué tenía que pasar lo que tuvimos que pasar. Ese día entendí que no solamente el negocio de Amway era dinero. Que habían cosas más grandes que te iban a hacer feliz. Y era poder perdonar a los que amas. Ese día entendí cuál era mi propósito en la vida. ¿Y sabes qué? Ese día llegó. Estábamos en una convención grandísima, donde la mayoría de la gente era inmigrante, y que muchos se identificaban con mi historia. Pero estaba mi papá y mi hermano ahí sentado. Hice la mejor historia de mi vida, porque no quería que él se sintiera mal. Pero ese día, lo más lindo, es que yo me bajo de esa tarima, y durante muchos años, yo quise que mi papá me dijera una palabra, y yo decírsela a él, y fue perdóname. Y ese día llegó. Pero la pregunta que yo siempre me hago es si yo no hago Amway y eso pasa. Y la respuesta es si yo no hubiera determinado hacer este negocio hasta diamante, por lo menos eso no hubiese pasado. ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Cuáles son tus cosas? ¿Por qué no te mandas? ¿Por qué no te avientas? Y haces que las cosas se hagan realidad. Yo sé que tú tienes sueños. Yo sé que tú tienes cosas que te tienen frustrado. Yo sé que hay cosas, hay situaciones. Pero yo sé que si tú empiezas a recorrer este camino, te dejas ayudar de tu equipo de apoyo, muy pronto vas a estar en Colombia contándonos tu historia y diciendo que sí se puede, muchachos. Nos vemos mañana.